Cambiamos de tema. Preocupación existe por el brusco aumento de urgencias pediátricas en etapa preescolar y escolar tras el fin del uso obligatorio de las mascarillas en los establecimientos educacionales. Para hablar del tema nos acompaña Francisco Merino, jefe técnico de la urgencia pediátrica de la Clínica Las Condes. Doctor Merino, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y te converso acá desde la urgencia de Clínica Las Condes. Me arranqué mis minutos de almuerzo que todavía no había tenido para poder conversar con usted, pero hay una alta... O sea, uno se imagina que por ser la hora de almuerzo, cuando son las 5 de la tarde con 4 minutos, es un fiel reflejo lo que está pasando, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ninguno del equipo ha almorzado porque nuestro trabajo es tratar de estar lo mejor posible, disminuir los tiempos de espera, atender bien a nuestros pacientes, y se entiende que la gente obviamente está buscando una respuesta algo rápida, una atención médica, claro. Así que ahí estamos para poder ayudar. Sí, doctor Merino, ¿cómo está la urgencia ahora? Por ejemplo, en la Clínica Las Condes en relación a pacientes pediátricos con urgencias respiratorias, que se supone que al mes de octubre, en esta etapa del año, debiese ser tema ya un poco olvidado, en una normalidad. Sí, efectivamente, en una normalidad debiera ser así. Pero actualmente en nuestros 3 centros que tenemos, tanto en Chicureo, en Colina, en Peñalolén, como en la sede central acá en Estoril, hay una alta demanda asistencial. Las últimas 2 semanas hemos visto algunos días con incluso un 100% en aumento en cantidad de pacientes, por lo tanto aumenta también un poquito los tiempos de espera, pero estamos con equipo completo y siempre tratando de sacar adelante lo mejor posible el trabajo. ¿Cuánto puede ser de espera, por ejemplo, respecto a una etapa, entre comillas, insisto, el concepto ya la normalidad? No sé qué puede ser normalidad, pero ¿cuánto es la espera respecto a algo más normal, entre comillas? Sí, es una pregunta difícil, Andrés, sí. Porque yo depende de la gravedad también del niño, sí, siempre depende en qué cuadro venga. Eso, tal cual. ¿Por qué? Porque los tiempos, obviamente, una urgencia vital se va a ser categorizada con un triage 1, claro. Y ese es un paciente que se atiende inmediatamente. Entonces, de acuerdo a la categorización de los pacientes, uno va definiendo la urgencia del manejo, y obviamente uno también entiende que mis colegas en hospitales públicos viven lamentablemente quizás una realidad muy distinta. Sí. Pero siempre, en cualquier urgencia, los tiempos de espera van a depender de acuerdo al triage, la categorización, y por eso la educación también a los pacientes, que sepan cuándo hay que ir al servicio de urgencia y cuándo quizás se pueden esperar un poquito en la casa para manejar la fiebre o manejar una patología que está recién partiendo. Sí, eso es súper importante, porque en la medida de esta conversación podamos ir, a todos los que nos están viendo en la casa, doctor Merino, podamos ir dilucidando muchos de esos puntos. A ver, para entrar un poco a las razones, lo hemos conversado otras veces con usted mismo en este mismo espacio. A ver, ¿qué está pasando que a esta altura del año? Aquí, claro, hay una mezcla que los bichos de este año han estado cada uno en la época que quiere, pero también, ¿tiene tanta incidencia la mascarilla? ¿Hay una mezcla de ello? ¿Cuál es su diagnóstico al respecto? Sí, también es difícil dar una respuesta a eso. Uno puede elaborar quizás distintas hipótesis y después, en el futuro, en forma retrospectiva, esperando que salgan distintos estudios, uno puede sacar conclusiones un poco más elaboradas. Pero lo que hemos hablado, Andrés, otras veces, fueron niños, una población pediátrica que no se expuso a virus respiratorio durante 2 años por una pandemia con medidas de aislamiento estricto. Son padres también que, yo también soy padre de ¿Sí? Santino, 2 años y medio. Yo también de 3 años, así que estamos en la misma. Estamos en la misma. De que se nos olvidó de que se pueden enfermar 10 veces en forma normal y esperable con la exposición de los virus respiratorios. Y también temporalmente, claro, como tú dices, medio extraño ha sido la circulación viral. Ahora podría ser un factor que el uso de la mascarilla obviamente ya se dejó de ser obligatorio en algunas situaciones, por lo tanto, o en todas las situaciones, salvo en los centros asistenciales. Ahora yo estoy en una oficina, ¿sí? Por lo tanto, también puede ser obviamente algo que esté afectando. Y otra cosa también importante, no nos olvidemos que la vacuna de la influenza fue en el mes de marzo para gran parte de la población a quien les correspondía. Entonces, también es un punto a evaluar si quizás esos anticuerpos a esta altura del año, ya entrando noviembre, son tan efectivos. Como toda vacuna, la efectividad está siempre en impedir que progrese una enfermedad grave, en impedir la hospitalización grave. Pero igual son muchos meses también que han pasado desde marzo, y habría que ver también si todos los pacientes pediátricos cumplieron los que tenían que tener sus 2 dosis, por ejemplo, de inoculación. Entonces, hay una serie de factores, y también está la alergia, que puede quizá exacerbar un poco más los síntomas. A ese punto quería entrar, doctor, a ese punto, porque a mí me pasó tal como usted en el caso de su hijo. A mí me pasó con mi hija chica, la llevo hace 3 semanas, y la doctora me dice, sobre todo apuntó a eso, a las alergias, que también es un cuadro distinto, que está muy presente en muchas de las consultas que está llevando la gente. ¿Se puede diferenciar cuánto está afectando también las alergias en todo esto que estamos conversando?
Sí, sí, se puede diferenciar con algunos detalles que los papás pueden ir viendo. Primero, una alergia va a ser un cuadro que te va a durar varias semanas. Un Ya. cuadro viral, respiratorio, te va a durar algunos días, 5, 7 días. Una alergia, vas a tener síntomas como picazón ocular, prurito ocular, coriza, picazón de garganta, estornudo, Mm. pero va a estar asociado a un compromiso del estado general. Te vas a sentir pésimo, te va a doler el cuerpo y vas a tener fiebre cuando hay un virus respiratorio. Entonces, cuando tenías la alergia solamente, vas a tener estos síntomas, pero sin el compromiso del estado general y sin la fiebre. La fiebre siempre va a ser un indicativo de que hay una defensa de tu cuerpo frente a un agente externo que la mayoría de las veces en los pacientes pediátricos, un 90% de las veces, y por eso no requieren antibióticos, un cuadro viral. Sí, doctor, a ver, usted lo mencionaba al principio para que vayamos explicando, a ver, un poco manual de cortapalo, un poco dentro de lo que se puede, sobre todo para los papás más novatos, los que ya no tenemos los primeros, ya tenemos más, por lo menos un par de hijos, ya uno va aprendiendo. ¿Cuándo es necesario llevar a un hijo o una hija a la urgencia? ¿Cuáles son los pasos previos que uno debe adoptar en la casa para entender que ese cuadro se puede todavía tratar en la casa? Mira, es muy cierto eso y uno lo ve en las familias numerosas. Sí, pues. Siempre los que somos papás primerizos, obviamente hay un miedo, hay una preocupación inicial, quizás no hay una expertise en manejo, pero uno ve en las familias más grandes donde el cuarto, quinto hijo quizás nunca Ese se pone el llega termómetro a un... solo. Claro, quizás nunca llegue a un servicio de urgencia o va a llegar muchos más días. Entonces, la idea es manejar siempre la fiebre con los medicamentos que su médico le indique, las dosis que le indique, ya sea paracetamol, Mm, ibuprofeno, y tú la puedes manejar por un par de días, 2, 3 días, siempre que no exista algún signo de alarma, como por ejemplo un compromiso del estado general, que tú ya. veas al niño que después del paracetamol o el ibuprofeno está realmente muy O una fiebre decaído. Que 39, no por haya, ejemplo. pero no siempre, porque más Ya, que la cantidad de fiebre es que puede que te responda muy bien con el la permanencia. antipirético y después claro, y que estés después jugando y que tú lo Mm. veas de un aspecto muy bueno y que no tenga ningún signo de dificultad respiratoria. Por lo tanto, esa fiebre, y además si tú tienes el antecedente que te dicen, no, es que el mejor amigo, el compañero del colegio está con influenza, es una fiebre que se puede manejar y tú ya ahí tienes el probable diagnóstico. Lo más probable es que sea influenza. Y el manejo es en la casa, harto líquido, antipirético y estar atento a los signos de alarma. Doctor, yo creo que muchos papás lo deben pensar, usted lo ha pensado, yo lo he pensado, algunos lo hemos hecho. En esta etapa y en otras etapas del año, niños en etapa preescolar, el caso de su hijo, mi hijo, de 3, 4, 5 años, uno dice, ¿lo saco del jardín? ¿No lo saco del jardín? Quizás sacarlo va a ser... Tiene que enfermarse, como decía usted, 10, 12 veces durante el año. Claro, que no evoluciona a cuadros graves. Pero ¿es recomendable, por ejemplo, sacar a un niño del jardín por estas razones? Mira, como todo en la vida, hay que ver los beneficios, ver los riesgos, y nosotros vimos que con las cuarentenas estrictas que hubo, también tuvo muchas consecuencias. Mm, Tuvo cosas favorables en cuanto a la salud pública, pero también tuvo consecuencias en base a lo importante que es el desarrollo social de los niños, lo importante que es que ellos aprendan, que ellos interactúen con otros niños. Por lo tanto, yo creo que esos son beneficios mucho mayores a entrenar un sistema inmune con los distintos virus respiratorios que en forma normal van a ir recibiendo y que van a ir haciendo este sistema inmune que vaya conociendo estos agentes externos. Pero como todo en la vida siempre hay que ver los otros, están los extremos, están los medios, pero hay que ver también cuando efectivamente un niño que tiene hospitalizaciones reiteradas, que tiene cuadros que de verdad dejan de ser solamente algo viral y que se transforman quizás en alguna sobreinfección bacteriana. Ahí si su médico empieza a estudiar algún tipo de inmunosupresión que tenga, ahí claramente en esas poblaciones especiales que van a ser el menor de los casos, mm. puede que durante meses de invierno los tengan que retirar de los jardines. Pero el mensaje es que en la gran mayoría la ida al jardín, la educación, va a tener muchos más beneficios y los cuadros respiratorios va a haber que llevarlos, nomás Sí. manejando los síntomas. ¿Y qué pasa con los niños? Claro, es distinto, uno lo ve como papá, doctor, un cuadro de este tipo en invierno que en verano. En verano, por ejemplo, en noches mucho más cálidas. Muchos papás se deben preguntar, y mamás se deben preguntar, ¿cómo abrigo a mi hijo? ¿Cómo lo hago dormir? A ver, ¿es solamente con un pijamita liviano, un poco más abrigado, con noches que son mucho más calurosas que las del invierno, con temperatura muchas veces los niños altas? ¿Cómo pasamos esa fase que también es importante, que es la noche de los niños? Claro, mira, lo primero hay que bajar un poco ese concepto a la familia en donde el frío enferma. La verdad Ya. lo que nos enfermaba en el invierno era que el frío hacía que estemos mucho más hacinados
y si es que había un caso positivo de algún virus respiratorio, sea mucho más fácil el contagio. Entonces, en este caso, perfectamente, lo más importante y tenemos que aprovechar en este momento que hay harto calor es ventilar. Ya. Ventilar las casas. En la noche, obviamente, puedes abrir un poquito la ventana mientras no haya un frío que sea incómodo, manejar una temperatura, ojalá en la pieza, de unos 22, 23 grados, y que se sienta cómodo, que no sea un niño que esté transpirando durante la noche, que no tenga despertares producto del calor, ni tampoco producto del frío, pero la ventilación va a ser fundamental y tenemos que aprovechar esta época donde hay temperaturas agradables para ventilar y ventilar lo más que podamos. Doctor, ¿estos virus nos van a acompañar hasta el verano? Esperemos que no por el bien de todos los colegas del área de la salud que están muy cansados por toda la carga asistencial que han tenido estos años de pandemia, y esperemos que no también por los papás. Y por eso es importante que los papás también nos ayuden, y que si es que ven que tiene algún síntoma respiratorio uno de sus hijos, y le hacen un test de antígeno, por ejemplo, del COVID y sale negativo, recordar que eso no quiere decir que lo puedan mandar al jardín o al colegio al día siguiente, porque puede ser lo que estamos viendo ahora, Andrés, la influenza está pero que altísimo. Sí. En caso, los papás te dicen, más de 10 niños en algunos cursos contagiados con influenza A, por lo tanto, no es el COVID, pero son otros virus que al mandarlos al colegio, estás todavía aumentando esta circulación viral. Y también uno ve, no solamente en los chats de los jardines, con amigos, gente en torno, también hay brotes importantes de rotavirus, ¿no? Sí, hay un rotavirus, pero así como en incidencia, influenza está en el top número 1. El adenovirus, que también puede darle también a los adultos, también está con un aumento importante, donde tienes secreción ocular, donde tienes una fiebre alta y tienes también síntomas gastrointestinales. Y otros enterovirus que también te provocan o lesiones en piel o síntomas gastrointestinales. Entonces estamos en una época donde en las últimas 2 semanas aumentó, pero es que significativamente, la cantidad de pacientes en los servicios de urgencia, así que hay que seguir cuidándonos y esperemos que todo esto siempre va a ser cíclico, que vaya disminuyendo, pero ahí es donde tenemos que poner todos de nuestra parte. Quizás no saturar los servicios de urgencia cuando no es necesario para manejar los síntomas en la casa y evitar que se agarren más bichos que no tenía tu hijo, y ser responsable en no enviarlos al jardín, ocupar las mascarillas los miembros de la familia cuando ven que están ellos mismos con síntomas respiratorios. Doctor, por último, ¿es probable que este desorden de virus, como siempre estamos acostumbrados a cierta estacionalidad, este año ha sido cualquier cosa, en el fondo, este desorden se va a mantener el próximo año? ¿Usted cree? ¿Es probable? Que, como usted decía, muchas cosas hoy día proyectar es súper difícil, pero ¿es probable que ese desorden se pueda mantener, por ejemplo, el próximo año? Mira, es difícil proyectarlo, pero yo creo que debiéramos empezar a vivir una normalidad, esta normalidad nueva en donde ya se empezaron a abolir algunas distintas medidas en cuanto a las restricciones que teníamos antes. Entonces debiera empezar a haber una normalidad en el sistema inmune de todos nuestros hijos, en la circulación viral y una normalidad en el comportamiento que antes teníamos. Por lo tanto, esperemos que ojalá todo vuelva a lo más normal posible y también aprendiendo a vivir con estas nuevas pandemias o virus que vayan apareciendo. Doctor Francisco Marino, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, a todos ustedes. Un abrazo y cuando quieran, aquí estamos disponibles. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Saludos. Chao, chao.